Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Cáncer, ya se pasó 14 de febrero. ¿Cuántos despechados y despechadas están en este canal? Ya te veo, Richard. El 14 fue maravilloso, Richard. De verdad. Si te contara, Richard, te cierran el canal, seguro. No me cuentes, Cáncer, porque tú eres intensidad, tú eres fuego, cariño. Tú eres fuego, Cáncer. Pero muchas y muchos estarán cantando la música de Olga Guiñón. ¿Cuál, Richard? Lo prohibido. Corazón. Esa música suena así. Escucha, soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la que te entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Ay, por Dios. No sé por qué me recuerda a una seguidora cuando hacemos lo que es super chat. No voy a decir quién, ¿vale? No voy a decir quién. Muy bien. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. Te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 10 de pentáculos. ¿Cómo se nota, Cáncer, que este 2025 es como que tú has entrado con fuerza, cariño? Esta carta es una carta de destino, es una carta de evolución, es una carta de abundancia, es una carta también de viaje, mi querido Cáncer, ¿vale? No sé por qué siento un Géminis, a lo mejor te lo he dicho sin querer, puede ser, ¿vale? El punto es, mi querido Cáncer, que tú me dices, Richard, ya no quiero seguir aplazando cosas en mi vida por los demás. Necesito crecer. Necesito realizarme como persona. Necesito ser feliz. Pero esta vez, teniendo yo, como se dice, las riendas de mi vida, Richard. Ya no quiero que nadie me controle. Ya no quiero que simplemente me pongan límites o que no me permitan ser yo mismo. A veces, mi querido Cáncer, cuando nos gusta tanto una persona, porque mira, cariño, corazón, tú, mi querido Cáncer, eres una persona como si llevaras a un niño o a una niña dentro. Tú es que, mira, no es que no seas una persona madura. Tú eres una persona madura, tú eres una persona seria en tus proyectos, en tus cosas, pero tú eres como muy infantil. Te gusta estar alegre, te gusta hacer bromas, te gusta coquetear, te gusta jugar. Al margen de la edad que tú tengas, Cáncer, a ti te gusta ser como un niño, como una niña. Pero a veces, mi querido Cáncer, cuando conoces a una persona, que esta persona quizás, cariño, dice, ¿cómo es posible que tú te comportas como si tuvieras 5 años, 7 años? Madura ya, ¿por qué eres tan infantil? Y tú, por amor a esa persona, quizás cambias, cariño. Nunca cambies, Cáncer. Lo que a ti te hace especial es esa energía de inocencia, mi querido Cáncer. Eso es lo que los hombres y las mujeres admiran de ti, cariño. Admiran de ti. Tú no has nacido, Cáncer, para estar con tu cara de ogro, así, enfadado, enfadada. Es cierto que a veces tú puedes ser un poco lunático y lunática. Cuando te enfadas, sinceramente. Pero eso no te dura.
Eso no es tu carácter, cáncer. Tú tienes que estar siempre sonriendo, feliz. Y eso te va a llevar a tu destino. Eso te va a llevar a tu felicidad, mi cangrejito. ¿Cómo se nota que estás cambiando, cariño? Me siento contento, de verdad. Pero bueno, de vez en cuando tiene que salir Candy, cariño. En mi ventana veo brillar las estrellas muy cerca de mí. Eso es lo que te hace especial. Vamos a ver signos, cariño. Me sale tu signo Cáncer, Leo, Capricornio, otra vez Leo, Virgo, cariño. Tú solamente toma lo que mejor suene para ti. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver. Ay, Richard, que salga Pepe Lucho, Richard. Que salga esa cucaracha que no me dice nada. La letra T, la letra O, la letra Q, la letra W o M y la letra E, cariño. Hoy por Dios, han salido las iniciales de la mitad de mis amantes. A ver, vamos a ver, mi querido Cáncer, ¿qué más me quieren decir? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos, cariño. ¿Cómo se nota que por donde pasas dejas huella? Eres como los zorrillos, como las mopetas, cariño. Te huelen a kilómetros, mi querido Cáncer. Confiésate, cariño, en los comentarios, corazón. ¿Tienes un amor o un admirador o admiradora en la distancia? Porque aquí hay una persona que te observa con pasión, hay una persona que te desea, hay una persona que quiere encontrarse contigo. Y a lo mejor, mi querido Cáncer, tú me dices, Richard, ¿quién es? ¿Quién es? Porque yo también estoy hambrienta y hambriento. Pues tienes que hacer memoria, cariño. Hay una persona que no te olvida y está en la distancia. Vamos a sacar más cartas. La carta, cariño, de la fuerza. Veo que es una persona como que trata de demostrar mucho carácter, como que esta persona posiblemente no te dice nada, como que esta persona, inclusive Cáncer, comunicación cero, o estás bloqueado o bloqueada, pero te piensa, pero como que quiere marcar territorio. Se siente el macho alfa, se siente la bichota, cariño, quiere marcar territorio. Pero te piensa, Cáncer. Haz memoria, cariño. ¿A quién has roto su corazón? La carta del emperador, corazón. Siento, mi querido Cáncer, que esta persona, en base a esto, como que su mundo es un poco de amargura, como que siempre está renegando, como que siempre está discutiendo con su entorno, con su pareja, con su ex, con su amante, porque tenemos la carta del emperador. En pocas palabras, está amargado, está amargada. La carta de la sacerdotisa, cariño. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Aunque pasen los años, aunque pasen las décadas, tu historia me recuerda mucho a esa historia que es Amores en tiempos de cólera. Me recuerda mucho esa película, porque aquí veo, mi querido Cáncer, como que ese hombre o esa mujer parece como que tiene la esperanza de que algún día las cosas van a ser diferentes y vosotros van a envejecer de viejitos. Ay, por Dios, ahora ellos son los románticos. Pero sinceramente, Cáncer, es que no entiendo por qué te hacen esto. ¿Por qué? Cariño, sería todo tan fácil que esta persona te busque y te diga todo lo que siente. Y seguro que muchos de ustedes se darían lo que es una oportunidad. Pero Cáncer, cariño, siento que esta persona está cometiendo lo que es un error. Un error. ¿Por qué, Cáncer? Mira, corazón. Es cierto, mi querido Cáncer, que cuando ustedes se enamoran son como las españolas, como los españoles, cariño. Cuando besan, besan de verdad, mi querido Cáncer. Pero también es cierto
Cáncer aguanta mucho. A Cáncer es como un yo-yo. Tú eres como un yo-yo. Te tiran, te recogen, te tiran, te recogen, te desprecian, luego te botan, te aman. Es muy tóxico tu mundo, Cáncer. Pero Cáncer, cuando dice no, es no. Cuando a Cáncer se le cambia el chip, ya no hay vuelta atrás. No sé qué pasa. Yo soy Cáncer como tú y muchas veces me he preguntado ¿cuándo sucede esto? Y no encuentro la forma de descifrarlo, Cáncer. Pero Cáncer cuando dice no, es no. Aunque le guste ese hombre, le guste esa mujer, aunque tenga 23 centímetros su corazón, porque estamos hablando de corazón, cariño, cuando Cáncer dice no, es no. Y yo creo que esta persona, cariño, no te conoce bien, cariño. No te conoce bien, porque es cierto que el destino te va a llevar a este hombre, a esta mujer, pero puede ser que sea ya demasiado tarde, Cáncer. Demasiado tarde, cariño. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Tú eres otra persona, tú estás cambiando. Tú estás cambiando, cariño. Tu carácter ahora es diferente. Opción 1, opción 2. 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del sol es un sí, Leo. Opción 2. La carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario. El oráculo, cariño. ¿Qué me dice el oráculo? Cáncer. Vamos a ver, mi querido Cáncer. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver, mi querido Cáncer. Dice, el número 19, reto. Vale. Hay algo que está pasando con ustedes que a lo mejor me dice Richard, me siento cansado. Me siento triste. Siento que ya no puedo más con esto. Cáncer, no tires la toalla. Es cierto que en este momento te sientes agobiado, te sientes mal por lo que tú estás pasando. Hay algo que te hace sentir nervioso, nerviosa. Pero si te das cuenta, lo único que cubre este personaje son ramas, son hojas, cariño. Y este personaje se puede levantar y continuar con su camino. Entonces, no te preocupes porque todo se va a poner en orden. No tires la toalla, no pierdas tu fe. Todo va a pasar, Cáncer. Cariño, ¿vale? Algo está pasando con ustedes, pero quiero que tú te animes. Recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo. Si tú estás siendo negativo o negativa, el universo va a hacer que tu mundo se complique más. Entonces, sonríe, mi cangrejito. Corazón, si tú vas a llegar lejos, 2025 es tu año, cariño. Solamente que a veces la vida es como una montaña rusa de emociones. A veces estamos arriba, otras veces caemos, cariño. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué me quiere decir el tarot? Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Cáncer, cariño. Me sale la carta del 7 de pentáculos. Hay tantos sueños, hay tantas metas que lograr, mi querido Cáncer, en la parte económica. Pero parece como que me dice Richard, voy muy lento, todo se me traba. No te preocupes, cariño. No te preocupes porque es una carta buena. Es una carta de oportunidades. Simplemente que en este momento quizás lo estás viendo todo oscuro, pero no. Al final va a salir el sol, cariño. La carta del 7 de copas. Mira, Cáncer. Yo quiero que tú mires estas dos cartas. Mira. Si te das cuenta, acá hay un hombre como que hubiera pasado una guerra, un accidente, se está recuperando, pero representa la carta del 7 de pentáculos que representa una oportunidad en este plano terrenal, una oportunidad para poder empezar otra vez con tu familia, con tus proyectos, con tus cosas, todo especialmente lo que es en la parte material. Mira, y aquí
si te das cuenta, aquí hay un hombre que sale del cementerio. Date cuenta, cariño, es un camposanto. Aquí hay un arco. Detrás tiene lo que es una copa, detrás en su espalda. Y detrás de ese arco hay ciudades. Hay ciudades, Cáncer. Mira. Todo es un efecto dominó, Cáncer. Muchos de ustedes se están recuperando lo que es en la parte económica. O puede ser que te estás recuperando en tu salud o en tu vida de una forma general. Muchos de ustedes, en base a eso, han perdido cosas importantes o una persona se fue de tu vida. Pero ahora, cariño, que tú vas a empezar a recuperarte, esas cosas que tú has perdido o esa persona que se alejó de tu vida, vuelve otra vez, mi querido Cáncer. Entonces, corazón, me están diciendo, todo está conspirando para darte esa sorpresa o ese regalo que a ti posiblemente te dolió mucho perder. Cáncer. Vas a recuperar algo, cariño. Hay algo que vas a recuperar. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver. Mira, corazón, esta carta. Siento, mi querido Cáncer, que papá Dios dice, vale, creo que ya demasiadas pruebas para Cáncer. Necesito que Cáncer ahora se recupere. Necesito que Cáncer sea feliz. Necesito que Cáncer vuelva a creer en sí. Te viene un regalo, Cáncer. Te viene un regalo del cielo, cariño. Hay un regalo del cielo, corazón. Por eso, yo necesito que tú tengas fe. Yo necesito que sonrías. Yo necesito que aceptes tu gran poder, Cáncer. Porque tu vida está cambiando, tu mundo está cambiando, tu carácter está cambiando. Y por eso que te vienen cosas maravillosas. Siento que muchos de ustedes van a hacer un viaje muy pronto. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Hay una persona de elemento tierra, o puede ser cualquier otro elemento, en la distancia. Puede ver también lo que es una diferencia de hora, que te piensa, te extraña, te recuerda. Esta persona puede ser mayor de 40 años, piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, Cáncer. Puede ser que viva cerca de la costa, cerca del mar. La carta del 9 de espadas. Estás teniendo como muchas pesadillas o hay algo que te está inquietando. Veo que te levantas mucho lo que es en la madrugada, Cáncer. Mucho, ¿vale? Puede ser que estás un poco nervioso, nerviosa. Te recomiendo que siempre hagas oraciones, ¿vale? Parece como que la energía de la nada, la energía negativa, es como que quiere invadir tu cuerpo, tu alma. No lo permitas, cariño. Recuerda que ahora tú eres diferente. Puede ser que también tú estás lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. La carta del 7 de espadas. Muchos de ustedes van a recibir algún tipo de noticia, mensajes o llamadas, posiblemente de una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, cariño. Pero, mi querido Cáncer, siento como que esta persona parece como que viene a ponerte inestable en tu vida, Cáncer. Siento que esta persona no busca algo real. Ten cuidado. Parece como que está lidiando con alguien que aquí decimos calientaollas, ¿vale? Se aburre o yo qué sé, cariño, en ese momento se acuerda de ti y luego pues simplemente te ignora. No sé, no me gusta sinceramente, ¿vale? Hay una persona que viene a fastidiar. Ese es el mensaje, mi querido Cáncer. Voy a tomar agüita. Esta persona, Cáncer, puede estar lo que es en la distancia, ¿vale? ¿Por qué te digo que esta persona viene a fastidiar? Porque si te das cuenta, aquí tiene como un cuchillo, un arma blanca, ¿no? Tiene como un cuchillo. No da la cara. No da la cara, Cáncer, ¿ves? Quiere decir que esta persona no es sincero. No es sincera, cariño. Esta persona como que quiere poner inestable lo que tú te ha costado tanto lograr una tranquilidad, una estabilidad, ¿vale? Entonces, te recomiendo que a la mínima, si una persona viene a inquietarte, que se vaya a pelar espárragos. Bendiciones, Cáncer. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Sé feliz.